Lo ocurrido el sábado por la noche en Querétaro, un estado que se había mantenido pues relativamente aislado de la violencia que se vive en los estados vecinos, por ejemplo en Guanajuato, donde es muy claro lo que está sucediendo, claro y grave, pero también en el estado de Michoacán, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de México, y pese a esa vecindad, Querétaro había logrado mantenerse pues a salvo de graves hechos de violencia. ¿Significa esto que ocurrió en el bar Los Cantaritos del centro de la ciudad el inicio de una etapa de violencia en la ciudad de Querétaro y el estado de Querétaro? Vamos a platicarlo con David Saucedo, consultor en temas de seguridad. ¿Qué tal, David? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Bueno, ¿hay manera de decir si esto es un hecho aislado o son hechos aislados porque había ocurrido algo semejante días antes, o está Querétaro pues en peligro de vivir la violencia de sus vecinos? Se trata de una expansión de la violencia del estado de Guanajuato al estado de Querétaro. Son los mismos actores disputándose la actividad criminal de la zona metropolitana de Querétaro y también de municipios rurales en donde hay ductos de Pemex. Están las mafias, el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Generación, una mafia local de guachicoleros que tienen actividad intensa en el municipio de San Juan del Río y también la familia michoacana. Desde hace 2 años aproximadamente, Querétaro empezó a registrar un incremento de los homicidios. Se trata de un incremento de una base muy pequeña, es decir, en Querétaro todavía hay una baja violencia homicida, pero empezó a apreciarse un incremento de hasta el 50% de los homicidios en el último año. Esto, a pesar de que también hubo masacres en algunos municipios, pero ciertamente de configuración rural, que no habían llamado la atención, como el episodio que lamentablemente se dio el día de ayer de un ataque en donde mueren 10 personas en un restaurante. Lo que tenemos es una actitud de brazos pasiva, de pasiva y de brazos caídos de la autoridad queretana frente a las muchas señales de alerta y de muchos que en su momento expresamos que era muy factible que el cártel Jalisco Nueva Generación finalmente tratara de invadir Querétaro. Luego de que erosionara algunas de las murallas que había construido el cártel de Santa Rosa de Lima para proteger lo que para ellos era un santuario. Querétaro hay presencia del cártel de Santa Rosa de Lima en Querétaro de hace cuando menos 10 años y es algo así como su base de operaciones, su retaguardia. El cártel Jalisco ya había tratado de atacar la retaguardia del cártel Jalisco, del cártel de Santa Rosa, pero no habían podido. Finalmente, a raíz de estos hechos, me parece que ya se infiltraron y que están colaborando incluso con el respaldo de autoridades de seguridad pública locales. ¿Contra quién iba el ataque? ¿Alguna figura de alguno de estos cárteles? De acuerdo con los antecedentes, los expedientes de las personas lamentablemente asesinadas y algunas que están en los hospitales, ninguna tenía algún vínculo criminal, actividad delictiva. Caben entonces tres posibilidades: que se haya dado un esquema nuevamente de cobro de derecho de piso, que haya habido comercialización de drogas ilícitas en el exterior o en el interior de este espacio, de este restaurante, o bien que se haya tratado, como se dice en el argot criminal, de un intento por calentar plaza, es decir, de generar una masacre, un multihomicidio que provocara el arribo de fuerzas estatales y federales, de modo que se inhibiera la actividad delictiva de algún grupo contrario y que dejaran en libertad otras regiones para que el grupo contrario actuara en libertad. Bueno, comentaba yo con la audiencia, David, que poco después de que se supiera de este hecho, empezó una discusión en redes sociales, pues tratando de partidizar estos hechos, y creo que primero no sirve de nada y segundo, pues así como encontramos el sábado lo que pasó en Querétaro, si nos vamos 3 días atrás, pues en Chilpancingo, la capital de Guerrero, aparecieron 11 cadáveres de 17 personas de un grupo de 17 personas que están desaparecidas. Así que aquí no es un asunto de partidos, no sé qué te parezca a ti. No, desde luego que no. Quizá el único componente político partidista ha sido la actitud distante que ha tenido el gobierno federal
para con el gobierno de Querétaro, el gobierno de Michoacán, de Guanajuato, el gobierno de Aguascalientes. Son estados en efecto gobernados por otro partido, el Partido de Acción Nacional, mientras que el gobierno federal es de Morena. Sí hemos visto en efecto en estas entidades una actitud fría, distante por parte del gobierno federal. No tuvieron la misma capacidad de reacción para enfrentar la violencia homicida que, por ejemplo, sí desplegaron en la Ciudad de México para frenar la violencia homicida y luego que habían perdido la mitad de las alcaldías de la ciudad. Ujú, Hubo un operativo, un despliegue importante de la Guardia Nacional en respaldo a Claudio Sheinbaum y de Omar García Harfuch, en el entendido de que estaba no solo en juego el refrendo de Morena como fuerza política predominante en la Ciudad de México, sino también la victoria de Claudio Sheinbaum como presidenta, candidata de Morena y presidenta de la República. Sí hubo un despliegue diferenciado, eso es innegable. En el caso concreto de Querétaro, sí pudiera darle la razón parcialmente a quienes señalan el hecho de que los gobiernos de Acción Nacional, el de Pancho Domínguez, el anterior gobernador, y el actual gobernador Mauricio Curi, cerraron los ojos frente a lo que era evidente, estaban echando raíces otros grupos criminales en Querétaro, y el mismo esquema de violencia que germinó y explotó en Guanajuato está ahora en Querétaro. ujú. Esto a pesar de las muchas señales de alerta que llegaron a tener, pero frente a la paz darca que habían pactado los grupos criminales queretanos, los gobiernos panistas decidieron no mover nada, es decir, no prevenirse, no blindar al Estado, y ahora que ya tienen la guerra de cárteles tocando a su puerta, finalmente tratan de blindar el Estado cuando ya los grupos criminales están dentro de Querétaro, reclutando con puntos de venta, bodegas, con anillos de protección política, policial, Sí. es decir, sí dejaron pasar mucho tiempo y esperemos que logren tomar las contramedidas para evitar que se sigan dando por lo menos estos ataques de auténtico narcoterrorismo. Pues muy bien, David, como siempre te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, Pascal, te mando un abrazo. Gracias, David Saucedo, consultor en temas de seguridad.